Bienvenidos, mi nombre es Alejandra Campoverde y hoy el tema que voy a exponer son sobre los bancos centrales y el tipo de intereses. De antemano voy a dar una breve definición de banco central. Un banco central es una entidad de carácter público que es responsable de ejecutar la política monetaria y de gestionar la moneda de una nación o conjunto de ellas y supervisar la oferta monetaria. Entre las funciones principales de los bancos centrales se puede destacar que defiende la política monetaria. ¿Cómo lo hace? Mediante ellos, los bancos centrales buscan establecer sus objetivos macroeconómicos para garantizar la estabilidad de precios y el crecimiento económico. Para ello, las autoridades monetarias disponen de instrumentos como los tipos de intereses oficiales que incluyen en el costo del dinero. En función de la marcha de la economía, los bancos centrales optarán por incrementar los tipos de intereses oficiales. Esto conlleva para controlar la inflación, por ejemplo, o bajarla, para así disminuir el consumo y proporcionar el incremento económico. También el Banco Central regula la circulación fiduciaria. Es la autoridad competente en la emisión de moneda y billetes, la masa monetaria y regula la cantidad de dinero que existe en circulación. Así esto ayuda a evitar muchos conflictos económicos. Esta acción se realiza con el objetivo de inyectar liquidez a la economía para que los distintos agentes económicos, sean las familias, las empresas, personas, sean asociaciones, instituciones, sean con finalidad de lucro o el Estado mismo, estas puedan utilizar en sus transacciones. Respecto a las divisas, los bancos centrales también se encargan de las operaciones para lograr la estabilidad en el tipo de cambio, así como de poseer y controlar sus reservas oficiales. También tenemos que los bancos centrales supervisan el mercado interbancario, aseguran el cumplimiento de las leyes en materia financiera y correspondan y vigilan el correcto funcionamiento de los sistemas de pago nacionales. También otra forma de lo que se destacan los bancos centrales es la prestación o prestan liquidez a otros bancos comerciales y así se requiere por cuestiones de solvencia. Estos solicitan a los bancos centrales fondos para así mantener su solvencia. Eso quiere decir que a través de los préstamos que se realizan entre entidades en el mercado interbancario mencionado en el punto anterior, los bancos comerciales pueden recibir también liquidez por parte de los bancos centrales a cambio de activos como bonos públicos en forma de garantía. Esta acción supone que, en caso de necesidad, las entidades bancarias comerciales pueden cubrir sus necesidades a corto plazo, mientras que los bancos centrales tratan de garantizar una estabilidad en los precios al medir en los flujos de crédito. Otra forma en lo que destaca el Banco Central es que ejercen un papel de asesoría. Esto es muy importante. Generan de forma periódica estudios e informes útiles para la toma de decisiones, como
por ejemplo, hacen, como dice, un estudio que cómo puede funcionar en los estados o en los gobiernos, esto, una asesoría donde promuevan un sistema financiero bueno, aceptable para los gobiernos. ¿Qué bancos centrales existen? Los bancos centrales representan la autoridad monetaria de un país, pero también es posible que representen un conjunto de ellos. La zona euro es un ejemplo de una autoridad monetaria de un conjunto de naciones. En ese caso, dicha potestad recae en el eurosistema, que está compuesto por dos partes fundamentales. Por un lado, el Banco Central Europeo, también conocido con las siglas BCE, y por otro tiene el euro como moneda oficial. También por otro tenemos a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros de Eurozona, que igual tienen como moneda el euro como su moneda oficial. El Banco de España, el Bundesbank alemán o el Banco Nacional de Polonia son estos algunos ejemplos de cuántos existen. Como hay países que aún siendo miembros de la Unión Europea no forman parte de la zona euro, el sistema o el eurosistema coexisten junto a otra organización llamado Sistema Europeo de Bancos Centrales, que se puede identificar con las siglas SEBC. En él está tanto el Banco Central Europeo como todos aquellos bancos centrales nacionales de los países que conforman la Unión Europea, tengan o no el euro como divisa oficial. En el continente americano también se puede destacar la Reserva Federal de los Estados Unidos, conocida con las siglas FED, Sistema de Reservas Federal. Es el Banco Central estadounidense y se encarga de realizar las funciones previamente nombradas para velar por la economía del país y su divisa, en este caso el dólar. Sin salir de América, otros ejemplos de bancos centrales serían Banxico, perteneciente al país México, o Banco Central de Brasil, de la nación de Brasil. También tenemos el Banco de Japón, que fija los países de intereses de la segunda economía más grande del mundo. Aunque ha sido independiente desde la Segunda Guerra Mundial, algunos economistas sospechan que actúa más bajo la influencia de las fuerzas políticas de otros bancos centrales. El Banco de Inglaterra, si bien es el segundo banco central más antiguo del mundo, fue uno de los últimos en independizarse de los políticos, después de que el ministro de Hacienda, Gordon Brown, decidiera liberarlo del control del gobierno en 1997. De fijar los tipos de intereses se encarga el Comité de Política Monetaria, MPC, por sus siglas en inglés. De 9 miembros se le conoce como la vieja dama de Downing Street, en alusión a la calle de la ciudad
londinense, en la que tiene su sede. La mayoría de los bancos centrales actúan independientemente de la política, aunque sus ejecutivos más importantes por lo general son nombrados por los políticos. Para garantizar que existe un control sobre estos cargos no elegidos, es normal que se les encomiende una responsabilidad que puede ser específica, como en el caso del Reino Unido y la zona europea, o más bien vaga, como en los Estados Unidos. Ahora daré sobre cómo los tipos de interés determinan la economía. En sí, la meta de los bancos centrales han cambiado con el paso del tiempo, pero por ejemplo, cuando el sistema o el monetarismo estuvo de moda en la década de 1980, algunos bancos centrales se propusieron mantener el crecimiento de la oferta de dinero en un nivel determinado, pero en la actualidad la mayoría de los bancos centrales se ocupan de mantener controlada la inflación de una o de otra forma. La principal herramienta con la que cuenta un banco central para influir en la economía son los tipos de intereses. Unos tipos de intereses bajos por lo general significan un crecimiento económico rápido y potencial, una mayor inflación como consecuencia de ello, pues ahorrar resulta menos lucrativo y prestar y gastar se representan como opciones atractivas. La situación se invierte cuando los tipos son altos. En general, la mayoría de los bancos fijan un tipo de base, llamado el tipo de interés oficial, o en el caso de la Fed, tasa de interés de los fondos federales, a partir de los cuales los demás bancos privados determinan su propio tipo de interés. Para fijar este tipo base, quienes toman las decisiones en los bancos centrales tienen que accionar varias palancas. En primer lugar, anuncian que van a cambiar el tipo de interés oficial y normalmente los bancos privados siguen su ejemplo y cambian en consonación los tipos de sus hipotecas, préstamos, depósitos, etc. En segundo lugar, usan operaciones en el banco abierto o en el mercado abierto, lo que significa que compran y venden bonos del tesoro con el fin de influir en los tipos de intereses a través de los mercados de bonos. En el tercer lugar, aprovechan el hecho de que todos los bancos comerciales están obligados a depositar una porción de sus fondos en la cámara acosorados del Banco Central. Esto se lo conoce como reservas. Los bancos centrales pueden cambiar el tipo de interés que pagan por estos depósitos u ordenar a los bancos que los aumenten o reduzcan, lo que incide en cuanto el dinero están dispuestos a prestar o a sus clientes y con ello el tipo de interés. La gran mayoría de estas palancas son invisibles para los ciudadanos. Lo importante es su relación en cadena, que tiene como consecuencia el cambio de costes del crédito en los bancos de todo el país. El funcionamiento concreto de las palancas solo es relevante cuando algunas se rompen, como ocurría si los mercados de dinero
funcionaban mal. Aunque los bancos tienden a tomar una decisión relativa a los tipos de intereses una vez al mes o cada 2 meses, tienen cientos de empleados permanentes dedicados a vigilar las tasas reales de los créditos concedidos en el mercado para garantizar que la medicación prescrita de verdad esté funcionando. Durante la última crisis financiera de los bancos centrales tuvieron que diseñar formas novedosas de inyectar dinero extra en la economía. Pero la inflación no es lo único que se ve afectado por los cambios en los tipos de intereses. Uno de los tipos de intereses elevados fortalecerían la moneda nacional a medida que inversores del mundo entero decidieran invertir en ella. El inconveniente es que una moneda fuerte hace que las exportaciones de un país sean más costosas para los consumidores extranjeros. Para esto se entiende el respaldo del sistema financiero. La función de los bancos centrales no es solo controlar los tipos de intereses, sino también garantizar que el sistema financiero goce de una buena salud. En este sentido, actúa también como un prestamista de la última instancia en la época de turbulencia económica. Cuando todo marcha sobre ruedas, este papel rara vez es necesario, pues por lo general a los bancos les resulta más fácil y barato obtener créditos de sus pares. En otro tipo de circunstancia, los préstamos de emergencia de los bancos centrales son un chaleco salvavidas esencial. La crisis del 2008 ha forzado a los bancos centrales a aumentar su papel como prestamistas en la última instancia, con el fin de rescatar a los bancos afectados, rompiendo con una convención vigente durante décadas. La Fed empezó a prestar efectivo directamente a los fondos de cobertura, porque obtener créditos se había vuelto casi imposible. Asimismo, Fed empezó a comprar activos y inyectar dinero en la economía a través de un proceso denominado expansión monetaria cuantitativa. Dice, sin embargo, no existen almuerzos gratis, ni para los consumidores ni para los bancos. El precio de esta mayor generosidad será la regulación más rigurosa en el futuro. Estos tipos de intereses continuarán siendo una herramienta fundamental de los bancos centrales para implementar su política monetaria, pero su poder para vigilar y regular el sistema financiero también se verá acrecentado. Esto ha sido mi tema, se le agradece su atención, muy amable.